que lo han indoctrinado, ¿no? Las personas a ese nivel, a los niveles más altos, básicamente son personas buscando el poder que antes. Pero la pregunta se la voy a hacer a ustedes dos, y usted, señorita, si puedo también. ¿Ven lo que está ocurriendo en el resto del mundo, particularmente en Venezuela, y las posibilidades como una vía hacia un mejor desenlace dentro de nuestro punto de vista a Cuba? Porque en realidad, usted lo dijo, una situación compleja, posible compleja y no complicada, con muchas capas, como una, bueno, con muchas capas, qué sé yo, como una cebolla. De ahí, hablando realpolitik, no pudiese traernos un desenlace y una transición feliz para Cuba. A lo mejor, ¿lo visualizan o no? Gracias. ¿Cómo es su nombre? Randy Spinetta. Mucho gusto y gracias por el hablar. Se oye. Piropo merecido. Mira, ¿verdad? ¿Se oye? No. Pero no importa, yo hablo alto. ¿Me escuchan? Sí. Mire, usted habló de la pobreza y él mencionó el socialismo del siglo XXI. Lo que yo observo es una realidad, y la he ido viendo por años, ¿no? Con creciente alarma, es toda una ideología que se forma a partir de cuando se desmembra la Unión Soviética y en el año 1990, Lula da Silva, que en aquel entonces todavía no había sido presidente de Brasil y era el director o el chairman o el presidente del Partido de los Trabajadores en Brasil, y Fidel Castro forman el Foro de Sao Paulo. Creo que es imprescindible entender qué pasa ahí para entender lo que está pasando en América Latina y principalmente en Venezuela. Porque ellos, para resumir, deciden que para ahora tomar el poder no era por la vía de las armas. O sea, se queda la FARC y algunos por ahí con otra idea que de hecho a la FARC la están tratando de insertar en este esquema. El esquema es tomar el poder entrando por la vía constitucional y democrática y desmantelando las democracias burguesas desde adentro. Y lo han hecho brillantemente. Tenemos hoy no solo, o sea, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, por supuesto, Cuba. Nicaragua. Argentina está acostada y Todos Le llamo el los imperio presidentes encubierto, son pero ¿qué está miembros del pasando en Foro de Venezuela Sao Paulo. ahora y cómo puede influenciarlo? Todos son miembros del Foro de Sao Paulo. O sea, lo que estamos viendo y la presión que se hace para que Cuba se le dé el estatus de actor aceptable internacional viene de ahí, emana de ahí. Hay mucho que hablar, pero bueno, todo esto, el pilar de por qué cobramos en Venezuela y el precio del petróleo y la riqueza petrolera venezolana. Y en segundo lugar, cuando toma Dilma Rousseff el poder, que viene en la segunda vuelta, ¿no? Es Brasil, la riqueza de Brasil. Pero eso se les está desarticulando. Porque, bueno, sabemos lo que ha pasado en Venezuela. No solo ha habido un empobrecimiento progresivo de la sociedad, porque esta teoría se basa en Antonio Gramsci y la pobreza. O sea, ellos mismos operaron contra sus propios intereses, pero además se viene abajo el precio del petróleo. O sea, yo creo que la esperanza de que podamos lograr algo para Cuba vendría, o para Latinoamérica, ¿qué pasa en Venezuela? Yo creo que eso es crítico. Y en Brasil, con lo que está pasando legalmente. No sé. ¿Y quién quedaría como Cuba quedaría como estado dependiente de alguien? Y ese alguien, esa otra entidad, ¿quién sería? Sin tratar de montar nada. es para contestarle a que conteste y después va después. El concepto de socialismo del siglo XXI no es una creación chavista, ni remotamente emana del cerebro cuasi funcional de Chávez, ni pensemos eso. O sea, el socialismo del siglo XXI es un estado de preñez en la debacle del mundo socialista europeo. Eso es un estado de preñez absoluto de Castro, de Fidel. Empieza ese concepto
empieza a amarrarse, se materializa en el Foro de San Paulo y empiezan los antiguos movimientos de guerrilla, de desestabilización, a tomar pases democráticos dentro de los estatus de pobreza, y no neguemos eso, que tienen estas naciones. O sea, ahí es donde entran todos estos exguerrilleros, entran al juego político. Y eso fue desde los inicios que Fidel Castro, muy bien marcado en la zafra del 70, deja que los soviéticos tomen a Cuba como un enclave militar y un cónclave político. Ahí nace, ese es mi criterio. Ese es mi criterio. Sí, pero Yo quisiera volver al tema de Cuba, del convenio de Cuba con los Estados Unidos. En primer lugar, ya va a contestar algo. No, yo solo quería, estoy de acuerdo con eso, pero Miguel habló de esto y esto lo probaron en Chile con Allende y luego en Jamaica. O sea, esto viene de la mente de Fidel, de acuerdo, pero lo empieza a poner en práctica y en Chile hasta lo dice. En primer lugar, la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 2, rama ejecutiva, punto 2, sección 2, dice que los Estados Unidos no pueden hacer ningún tratado con ningún país sin la aprobación de las 2/3 partes del Senado. O sea que hay una violación flagrante de la Constitución, cosa a la cual acostumbra nuestro querido presidente, que ha emitido más de 1000 órdenes ejecutivas ilegales, porque yo tengo la Constitución de los Estados Unidos, en ningún lugar el presidente de los Estados Unidos dice que tiene la facultad de hacer órdenes ejecutivas. Ese empezó desde Teodoro Roosevelt, que fue el primero que puso órdenes ejecutivas, y una serie de presidentes después han venido tirando órdenes ejecutivas, incluso Bush tiró 62. La orden ejecutiva, si tú vas a la Constitución, es ilegal. No existe esa figura, y los abogados deben saber que han sido los que han estudiado la Constitución. Desgraciadamente yo no sabía el tema que se iba a tratar hoy, si no hubiera tenido la Constitución. Esa es la primera violación que existe. Pero además, terminando el discurso, nuestro presidente, al otro día salió Raúl y dijo, aquí no se va a cambiar nada. Al otro día salió Mariela, hija del dictador, y dijo, efectivamente, que el capitalismo no se crea que no va a haber nada. No va a haber nada. Sencillamente, la Unión Soviética en su momento le dio el oxígeno a Cuba, a los dictadores. Segundo, se acabó la Unión Soviética. Vino Venezuela, le dio oxígeno otra vez a la dictadura. Y ahora ha venido nuestro presidente a darle oxígeno, diciendo que se pueden llevar hasta $10.000 a Cuba. ¿Qué es esto? Sencillamente, el que viola la Constitución de un país, ¿cómo se llama? Dictador. Estamos en presencia de esa figura histórica. Es indiscutible lo que usted dice, desde el punto de vista constitucional en los Estados Unidos, que hay que pasar por ahí. Obvio, últimamente se están haciendo determinados manejos y confunden el tratado con acuerdo. Mayormente, y ahí viene el problema. Ahí es donde viene el desliz. Y eso se está viendo. Netanyahu no está por gusto. No vino por gusto aquí a los Estados Unidos. No vino a viajar ni a tirarse fotos. Vino por ese mismo problema. El gobierno de este actual presidente creo que va a llevarse el récord no solamente en la parte administrativa, sino en los principios clásicos de negociar tras bambalinas. O sea, el silencio. Ahorita yo les decía que ese era el peor ruido que tenía las negociaciones Cuba-Estados Unidos, el silencio. Y es así, usted tiene toda la razón, eso es indiscutible. Perdón, pero con un agravante, con un gran agravante, que el Congreso, en este caso el Senado, que es el que tiene que hacer la aprobación, está siendo útil, es cómplice. Igual que en Cuba, que aquello no funciona, el Congreso está parcializado totalmente, igual está haciendo el Senado aquí, que está callado. Nadie dice nada, ni se opone. Incluso la prensa tampoco está hablando. Y están haciendo una cosa incorrecta.
Incluso ayer quieren sacar a Cuba del terrorismo y acaba de entrar un barco en Colombia lleno de municiones para Cuba. ¿Para qué son esas armas y esas municiones? A partir de ese momento debieron haber parado las negociaciones. Y así, excelentes presentaciones los dos. Una pregunta a cada uno. María, ¿tú nos puedes dar los últimos datos de las muertes bajo este régimen y también las que encontraron bajo Batista, que yo no sabía que... Espérate, para hacerle a Pablo, entonces tú le contestas. Y Pablo, tú le puedes informar a la audiencia sobre que Cuba tiene dinero de recontrasobra para pagarle en efectivo a Estados Unidos por todas las compras que quiera, sin crédito. ¿Y para qué quiere el crédito? Ya tú lo dijiste, pero detállalo un poquito más en el sentido, porque eso la gente no lo sabe, que ellos tienen dinero de sobra y siempre lo han tenido. No, iba a ponerte la tabla porque sabía que me iban a preguntar, siempre me preguntan por las cifras, y voy a hacer el intento porque tengo una más y no se puede pero mientras él me lo busca, quiero aclararles lo siguiente. El proyecto Archivo Cuba documenta lo que encontramos. Tenemos pocos recursos, faltan muchos casos que no se han documentado. No podemos pensar que esto es un análisis completo de las muertes en ninguna de las dos dictaduras. De hecho, tenemos más problemas con las del periodo de Batista, yo creo, que con las del periodo castrista. Pero a mí siempre me gusta decir lo siguiente: no se trata de números, se trata de personas. Cada número es una tragedia, una historia más, una pérdida. Y les pido por favor que vayan a nuestra página, que en español es archivocuba.org, en inglés es cubaarchive.org. Ahí hay muchos casos que se han diseñado con fotos, con la historia de pérdida que está detrás de cada caso, ¿no? Y que en la medida de lo posible nos ayuden si saben de algunos casos. Aunque aparezca en una base de datos, todos pueden entrarse, acceder a ella. A ver, ¿dónde está el nivel flashlight? La pregunta que me hizo acá el amigo, yo estaba hay una modalidad que yo no quería abordar ahora, pero la voy a rozar rápido. Quieren sacar a Cuba de la lista de terroristas. Lo que no se dan cuenta es que el socialismo del siglo XXI es la esencia del terrorismo financiero. Los millones de billones de dólares que tienen en arcas corruptas no lo levanta la FED de los Estados Unidos. O sea, el socialismo del siglo XXI tiene la capacidad financiera de sostener por años los embastes de la competencia económica. Ya no importa el precio del petróleo, no importa los commodities, cualquiera de ellos, petróleo, oro, no importa. Miles de billones de dólares tienen en arcas cerradas y con dinero se compra el cambio, desgraciadamente. Y ese es el terrorismo financiero que se mueve hoy. ¿Qué ocurre? Que ya no es el mero hecho de tener 3 o 4 bancos a favor de operaciones con países en la lista. La tipología que hacemos nosotros, los humanos, nada tiene que ver con la realidad que tienen hoy por hoy el gobierno de Cuba y esos llamados del siglo XXI y otros. Solamente en la banca de Andorra se entraron más de 2.400 millones de dólares en depósitos. Yo trabajo con colegas míos, abogados panameños, viajo mucho a Panamá.
y aquello está lleno de panameños de Chávez. Déjamelo decir, y aquí también, para no decir en lugares ya, y aquí igual. ¿Por qué? Porque es dinero. Es el Estado moderno ahora, terrorismo financiero. Y existe. Y existe. El caballero, el Monzón. Mi nombre es Juan Francisco Monzón, Oviedo. Yo más que una pregunta voy a hacer un comentario. Yo vine a este evento motivado por la información que salió, que se iba a tratar el estado actual de estas relaciones del gobierno de Cuba y Estados Unidos a la luz de la ética martiana. Fue así, salió así en el periódico. Yo soy un estudioso, José Martí, por ser estudioso José Martí, hace 20 años exactamente fundé un grupo político en Cuba llamado Partido Demócrata Martiano, que lo inscribí, lo llevé, lo presenté la inscripción en el Departamento de Organizaciones No Gubernamentales del Ministerio de Justicia. Nunca me dieron respuesta, ni sí ni no. Fue uno de los grupos activos del Concilio Cubano y considero que un faro ético o una luz ética para todas las generaciones de cubanos son precisamente los principios éticos de José Martí. Algo que nos puede dar luz, nos puede servir de guía ante situaciones tan escabrosas y complicadas como las que existen en estos momentos, y algo que nos puede ayudar a ser un poco más racional y menos emocional a la hora de evaluar o manifestarnos ante una situación política, económica en torno a nuestra país. Yo no puedo, por mucho me imagino, sentir el dolor y todos los atropellos que tienen muchos de los aquí presentes, de los que fueron maltratados, atropellados, les fusilaron familiares en Cuba, les quitaron todo y todos los vejámenes. Yo llevo 15 años. Yo era un niño, guajiro, pobre, semi-analfabeto cuando triunfó Fidel, y como la inmensa mayoría de mi generación, participamos, apoyamos todo esto. Hasta que llegó un momento que por precisamente la formación científica, profesional, el conocimiento de lo que nos llegaba por la ventana del mundo, fundamentalmente por radio y televisión Martí, por radio Martí, con la televisión Martí, fuimos entendiendo y comprendiendo toda una serie de contradicciones y toda una serie de problemas. Yo acabo de revisar, me acompaña, el libro, uno de los libros de José Martí, y considero que en estos momentos sería muy importante que revisaran las bases del Partido Revolucionario. El punto 6 de las bases del Partido Revolucionario Cubano, yo pienso que tiene una plena vigencia en este momento, que retrata prácticamente la situación actual que hay en Cuba. Y en el orden práctico, en lo que podamos hacer aquí, en los Estados Unidos, la comunidad cubana, por las facultades que tiene ante la política de los Estados Unidos, los que más pueden hacer son nuestros representantes federales, los 2 senadores y los 6 representantes. Entonces, yo pienso que este tipo de eventos sería muy bueno que tratar de que en algún momento pudieran asistir algunos de estos representantes, y siempre que no puedan asistir, tratar de hacerle llegar las conclusiones de este tipo de eventos, para que se nutran de las principales ideas y cuestiones que se traten en este evento. Evidentemente la percepción y la evaluación que se tiene de todas estas circunstancias es muy diferente a la que tiene la comunidad cubana del exilio hace más de 30, que lleva más de 30 años aquí, a lo que hemos llegado de 15 años para acá, y mucho más diferente a los cubanos que viven en la isla. Entonces, les decía
que era difícil, que es algo... ¿Quién se podía imaginar? No hace 20 años, no, hace 3 años,